Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores que cumplan con los requisitos una lectura totalmente gratis, personalizada. Y además te cuento que es súper importante que te quedes con nosotros hasta el final, porque esto lo hacemos como agradecimiento a ustedes, porque podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados de esta manera con los recursos que tenemos con YouTube. Así que quédense hasta el final. También invitarlos a nuestro canal aliado Horóscopo Ancestral. El link está en la cajita de descripciones. Y contarles que es súper importante que se suscriban, porque así pueden participar en los en vivo en los cuales respondo preguntas gratis, ¿ok? Vamos a empezar con esta lectura. Es general, sin fecha específica. Si no resuena, puedes ir a tu ascendente. Tampoco tiene un sexo o género a quien va dirigido, ¿ok? La lectura tiene varias partes. Primero empezamos con algo general, el tarot de los ángeles para todos. Después pasamos a las relaciones, después los solteros y finalmente el ex y la parte económica. Comenzamos con el primer mensaje general para todos los Sagitario en este momento. Te dice: obra con humildad. Es tiempo, Sagitario, de reconocer que a veces las cosas en nuestras manos se salen de control, que hay momentos en los cuales necesitamos pedir ayuda de los demás, que no es suficiente a veces las fuerzas y la perspectiva que tenemos de un problema, sino que necesitamos la ayuda de nuestros amigos, familiares, personas cercanas e incluso profesionales. Siento que algunos de los Sagitario están atravesando situaciones emocionales y económicas bastante delicadas, bastante graves, y este es el momento perfecto para que comiencen a pedir ayuda, porque muchas cosas se han salido de sus manos, Sagitario, ¿ok? Esto es súper importante porque podría salvar la vida de ciertas personas en este momento. No sé para quién me resuena el mensaje, pero para alguno de ustedes es. Segundo mensaje: la naturaleza es tu consejera. Y es tiempo de abandonar un poco todo el ruido externo. Necesitas hacer catarsis, necesitas hacer contacto. Me encantaría que en este momento, Sagitario, también pudiera hacerse la limpieza del huevo que les recomendamos en este canal. Les ayudaría muchísimo. Asimismo, es muy favorable para ustedes hacer un baño en un río o en una corriente de agua o en el mar, algo que les permita como llevarse toda esta carga energética tan negativa que están viviendo algunos de ustedes. Entonces, súper importante esto para los nacidos bajo el signo de Sagitario. Último mensaje general de parte de los ángeles. Les dice: sé desprendido con el indefenso. Siento que algunos de ustedes son desprendidos con todos menos con el indefenso que eres tú mismo, que te cuesta más fácil perdonar a los demás frente a lo que tienes que hacer tú mismo. Entonces es súper importante que también tengas compasión por ti. A veces te has estado dando muy duro a ti mismo, te criticas fuertemente, Sagitario, y tienes consideración con los demás pero no contigo. Entonces es súper importante durante estos días buscar ayuda, no darte tan duro y conectar con la naturaleza para poder liberarte un poquito más. Realízate esa limpieza del huevito que te va a ayudar mucho. Pasamos a la siguiente lectura, que es para todos aquellos que tienen una relación en este momento, una conexión especial. Puede ser el novio, el crush, el amante, el esposo o la esposa. El hecho es que es una relación en la cual hay un vínculo, hay una conexión, y no importa si en este momento están peleados o están juntos bien. Pensamientos de esta persona hacia Sagitario. Me dice que creo que algunos de ustedes están saliendo con alguien bastante orgulloso o orgullosa. Tienen una relación con este personaje. Alguien que a veces no es capaz de ver, de divisar los errores que está cometiendo, ¿sí?
Es alguien con un temperamento bastante complejo, que es como difícil de tratar. Sin embargo, me dice que está en una época de aprendizaje y que toda esta situación se va más hacia un equilibrio. Has estado pidiéndole al universo, has estado anhelando señales que te digan respecto a si esta persona va a mejorar, si las cosas con este temperamento tan fuerte van a seguir así. Has estado pidiéndole señales y te digo a través de este 8 de oros que de verdad todo como que se empieza a equilibrar. A veces hay un poquito de prepotencia de esta persona, no sé si es porque económicamente parece ser un poco más pudiente que tú profesionalmente, o porque es alguien que te lleva más años, o porque quizá en este momento él o ella tienen trabajo y tú no. Pero es un tema que se tiene que tratar, Sagitario, es un tema que se tiene que llevar sobre la mesa, porque uno no puede estar como ni sacándole en cara a la pareja todo aquello que hace, ni menospreciando a la pareja por cuestiones profesionales o económicas. Somos un equipo y lo ideal es que trabajemos juntos en todo. Entonces, pues esta es como la situación. Hoy el niño Chi parece que nos va a acompañar en la lectura. Vengan, yo acomodo esto. Ustedes saben que aquí todo se ajusta a ellos. Entonces, bueno. Como les iba diciendo, son temas que hay que tratar, son temas que hay que hablar, son temas importantes. A los cuales tenemos que buscarle una solución como pareja. Bueno, veamos qué más nos dice, qué más te aconseja para ti. Para ti específicamente, puede haber una persona de tu pasado que en este momento te vaya a comenzar a buscar, a coquetear, a intentar seducir. Veo que puede ser alguien de signo Capricornio o de signo Tauro o Aries. Y esta persona te va a buscar como para una especie de encuentro sexual. Creo que pues lógicamente no te conviene a menos de que tengas una relación abierta y de poliamor, pero por lo demás cuídate de esto, porque incluso un pequeño mensaje de texto, Sagitario, se podría ver como una malinterpretación que generaría problemas en tu relación. Definitivamente es alguien de tu pasado, porque mira que me aparece ese as de bastos, y hay algo importante con esta persona, y es que intentaron tener las cosas, pero desde el principio hubo un mal inicio. Entonces tu intuición te dirá quién es, porque las cosas no funcionaron y realmente ahora no regresa para nada sentimental, netamente es algo sexual. Quiero que lo tengas súper presente, ¿ok? Ahora vamos a ver. La carta de la herencia también me dice a ti que estás en una relación, que es muy importante que conectes con tu familia. A veces cuando uno se encuentra en pareja se vuelve como un ente para los seres de la casa, ¿no? Se desconecta de los amigos, se desconecta de todos, y te dice que quizá es tiempo de conectar también con tu familia. Es muy importante. Bueno, mensaje de parte de los ángeles para ti en este momento. Y te dice, tu pareja te dará paz. Ha llegado la época realmente en la que esta persona va a dejar de lado mucho ese orgullo, esa prepotencia. Siento que llega esa época de transformación, esa época que tanto has pedido, que tanto has anhelado, y será un cambio bueno y positivo, porque como dice el tarot de los ángeles, tu pareja te traerá paz. Así que no vale la pena sacrificar pues como a una relación que puede mejorar por un encuentro netamente sexual, ¿ok? Pasamos entonces a la lectura de los que están solteros, y a ellos les voy a leer primero su parte profesional, porque a algunos no les interesa el amor. Para su parte profesional durante estos días, cuidado con alguien que es bastante egoísta contigo. Sí, hay una persona que siempre quiere acaparar todo, que siempre quiere tenerlo todo, y pues esto genera retraso en tus triunfos. Problemas o divisiones por el egoísmo de una persona. Pueden haber conflictos porque puede ser que Sagitario ya se venga cansando de alguien en el trabajo, en los estudios, de un socio, alguien que siempre quiere ser como ventajoso, ¿ok? Vamos a ver qué mensaje hay en el plano de lo sentimental, y me dice que vas a tener nuevos contactos, nuevas relaciones, nuevas amistades,
un nuevo ambiente, me dice que te estás refrescando, que estás sintiendo esta vibra nueva. Dentro de muy poco, si no la vas a sentir, y que esto te hará muy bien, Sagitario. Se viene la solución de un problema sentimental, algo que te dolía ya va a pasar como al pasado, ya va a cerrarse por fin un ciclo, sobre todo algo en lo cual tú sentías que no tenías voluntad y que no podías avanzar. Entonces llega esa época buena, esa época maravillosa en la cual pues como que vas a darte cuenta y vas a recordar ya no con dolor, sino como una experiencia más. Te cubre la carta de la transmutación en general, o sea que vienen cambios tanto en tu época, en tu plano económico y profesional, y especialmente en tu plano sentimental, como te venía diciendo. Llega esta época de sanación, esta época de tranquilidad. Y te dice, la misericordia te inspirará. Como te digo, vas a recordar con paz, con tranquilidad, ya no te va a doler y incluso vas a tener como compasión por estas personas. La mejor forma de ayudarnos a perdonar creo que es desearle lo bueno a todos aquellos que nos hacen daño. Bueno, pasamos a ver qué ha sucedido con tu ex, con el ex de Sagitario o la ex de Sagitario. Pensamientos de la ex hacia Sagitario. Alguien que te piensa con mucho celo, Sagitario. Sus pensamientos hacia ti son bastante fuertes, bastante intensos. Estas espadas siempre me hablan de mucha fuerza, de mucho poder, de mucha contundencia. Entonces, que si estás metido ahí en esos pensamientos, sí, 24/7, muy fuertemente, pero te piensa esta persona con muchos celos y al mismo tiempo como con algo de enojo. Aquí nuevamente me marca este 5 de bastos, la irritabilidad que hay. Esta persona se siente un poco molesta, un poco enojada, básicamente por celos. Creo que algunos de ustedes pudieron dar la vuelta a la página, pues retomaron su vida, se ven más alegres, han retomado sus sueños, sus planes, conversaciones con amigos o amigas, y esto ha generado bastantes celos en esta persona. ¿Qué viene para entre ustedes? Bueno, hay algo que tenemos que hablar y que nos habla este caballero de copas invertido, y es que esta persona contigo no fue totalmente sincero, o puede que haya sido tú, pero me resuena que fue más al revés, de él o ella hacia ti. Entonces, las mentiras van a persistir. Definitivamente sí, y eso va a ser el obstáculo, o puede ser el obstáculo para que ustedes regresen. Creo y considero que una persona que no es capaz de ofrecernos sinceridad no debería estar en nuestras vidas porque no es digno de nuestro amor. Pero bueno, allá cada quien. Finalmente, un mensaje rápido para la economía. Para los que no tienen trabajo en este momento, van a recibir una ayuda súper importante, un dinero considerable. También para algunos habla acerca de la recuperación como de una casa, un bien raíz o la solución de un problema legal a su favor. Cuestiones que es un dinero importante que les va a ayudar. También me habla acerca de, no sé, algo que tiene que ver con una herencia familiar y con la abuela, algo que resuelve a su favor. Para los que tienen trabajo en estos días, cuidarse de personas falsas en el trabajo, personas que quieren hacerte intentar creer que tú no eres capaz de realizar las cosas. No prestes oídos a la gente que intenta desanimarte, porque si no podrías estar dejando botado un trabajo o un negocio importantísimo para ti. Número de la suerte para Sagitario hoy, el número 49. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, porque por ti podemos alimentar nuestro refugio. Contarte que ahora tenemos un canal aliado y los requisitos son los siguientes para poder participar. Primero que todo, estar suscrito a este canal Alelía Astral. Segundo, estar suscrito al canal que es aliado a nuestro canal Horóscopo Ancestral. Tercero, darle like a este video, a activar la campanita y escribir la palabra chocolate en los comentarios. Nuestro canal aliado también forma parte pues de alguien del refugio, entonces pues gracias a todos.